Bienvenidos a una mesa de análisis político, derecho de réplica. Gracias por acompañarnos a través de estas multiplataformas digitales de Grupo Eclipse. Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquete esta noche aquí presentes. A ustedes, buenas noches, gracias. Don Daniel Barquete. Muy buenas noches. Caballeros, un placer saludarles. Tema obligado para abrir esta noche el análisis político es esta propuesta del gobernador en torno al paquete de presupuesto para ejercer el próximo año, más de 66,000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir cuando dicen que no hay nuevos impuestos ni aumento a los impuestos? ¿Qué opinas, Alejandra? Bueno, yo creo que vamos a tener un inicio para poder explicarlo. 67,000 pesos en números redondos, 67,000 millones de pesos. Es un presupuesto que tiene 4,000 millones de pesos más que este año 2025 y casi alrededor de un 4%, no llega a 5% en comparación con 2024. Es un presupuesto que dice el gobierno del estado que es el de mayor en cuanto a dinero que se va a ejercer en materia de salud en la historia. Estamos hablando de casi 7,000 millones de pesos y en materia de seguridad de casi 5,000 millones. Estamos hablando de números muy importantes en donde se enfoca la seguridad, la salud, el bienestar, el apoyo y sobre todo este crecimiento económico que tiene Yucatán. ¿De dónde sale, Tony? Sí es cierto, no se van a cobrar nuevos impuestos, pero los que hay pueden ser lo suficientes y le está dando un mensaje a la ciudadanía de que con lo que tenemos podemos llegar a ejercer 2026 sin contratiempos gubernamentales. Es ahí donde está asegurado el sueldo de doctores, médicos, o sea, de todo el sector salud, de todo la educación, de las mejoras en materia de infraestructura, sobre todo, que se van a también a ejercer. Aquí sí hay algo muy importante, son 3,600 millones de pesos en infraestructura, cuando en 2025 se ejercieron casi 4,000 millones. O sea, se redujo el presupuesto en materia de infraestructura. Entonces, no hay que asustarnos, al contrario, no hay impuestos, no hay un alza en impuestos, significa un beneficio para la sociedad, pero también significa que el apoyo que se están haciendo en todos estos proyectos de renacimiento maya van a llegar a ti. Así que lo veo con muy buen sentido el hecho de que sí se aumenten 4,000 millones de pesos, que ya esperemos que la Federación lo apruebe, el Congreso de la Unión lo apruebe. Este es el primer paso. Debe de ser antes del 2025 cuando se aprueba. Así que vamos a esperar si se aprueba y si el gobierno federal dice, ¿sabes qué? Te voy a reducir un poquito o está bien, va como me lo presentas, ahí vas. ¿Qué opinas, Daniel? Sí, pero creo que hay consideraciones optimistas. Lo primero es que está pasando esto en tiempo y forma, porque lo peor que le puede pasar a Yucatán es que llegue el 31 de diciembre y no haya un presupuesto asignado. Es lo peor que le puede pasar a cualquiera que maneje presupuestos. Por otro lado, aunque muy seguramente habrá quien diga que el presupuesto tiene una reducción y que por segundo año consecutivo Claudia Sheinbaum está castigando a Yucatán, a diferencia de lo que ocurría con López Obrador, que había más recursos, pues hasta ahora nadie ha dicho, bueno, sí es una reducción, pero va en tal sentido, porque eso le permitiría a la gente que hace planeación y estrategia económica saber, bueno, pues si voy a tener una reducción entre el 10 y el 19%, pues igual mis gastos los voy a planear con esta reducción de entre el 10 y el 19%. Pero hasta ahorita no se asuste, todavía no hay una fecha, una cantidad, un porcentaje plenamente establecido. ¿Qué es lo que está pasando? Me parece lo que está pasando es que Yucatán está viviendo la época post-Tren Maya. ¿Por qué? Porque entre López Obrador y Mauricio Vila, que todos los domingos se tomaban la foto en algún rincón de Yucatán y hacían bilis los de Morena y hacían bilis los del PAN, pues ellos manejaron otros presupuestos porque pues estaba el tema de las inversiones, sobre todo la del Tren Maya. Se habla de reducciones a lo mejor en la planta laboral, sí, porque no se está tomando en cuenta que al ya no haber obras del Tren Maya, pues tiene que haber una desaceleración en este caso. Entonces vivimos una fantasía de dinero que llega. Recuerde usted que amablemente nos ve
que 83 centavos de cada peso que usted tiene en su bolsillo proceden del presupuesto federal, es subsidio, porque el otro 17% está conformado por el 7% de nuestros grandes empresarios que exigen, que reclaman, pero que a la hora tampoco aportan, que al contrario, ellos se benefician de paquetes fiscales, de exenciones y otras, y el 10%, que esa sí es una parte muy fuerte, de la industria turística, de servicios, de los restaurantes, de allá procede ese presupuesto que usted tiene en su bolsillo, que todos tenemos en el bolsillo. Entonces, en un estado donde 83 centavos de cada peso es subsidio federal, prácticamente vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Por eso es muy importante estar al pendiente de estos temas. Más de 6,000 millones, no sé si sea suficiente, nunca es suficiente. Digo, usted tiene dinero o yo tengo el dinero. Todos quisiéramos tener más dinero y que quisiéramos gastar más. Yo creo que cuando menos ya tienen claro cuánto esperan tener, de dónde esperan tenerlo y en qué se va a aplicar. Mientras lo transparente, yo no le veo mayor complicación. Lo importante aquí es que, Daniel, el hecho de la salud, que lo está poniendo como un eje central el gobierno del estado, ¿no? Al decir que será el presupuesto más importante en la historia. Desde luego, estamos viendo un nuevo hospital que va a requerir insumos, pago de médicos, pago de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hospital más importante, incluso hasta de Centroamérica, ¿no? Y este hospital pues va a generar muchos ingresos por sí solo, más los problemas de salud que se tienen. Adelante, hay que recordar que también pues no se tiene todos los programas que se tenían de salud, y que con este presupuesto puede subsanar en parte todos esos faltantes del gobierno federal que quitó los programas de salud, y que bueno, puede subsanar esto. No sé cómo lo veas. Sí, tienes razón, en cuestiones prioritarias. La salud es muy prioritaria, la obra pública es muy prioritaria, la educación es prioritaria. Aquí habría que observar, y no tenemos el elemento porque la verdad es que no nos lo ha dado el señor tesorero, no tenemos la forma, habrá que estar pendiente de lo que ocurre en el Congreso del Estado y revisar a fondo el documento, que básicamente una cosa son el presupuesto estatal, que se complementa con paquetes que llegan amarrados por parte de la federación, porque no vaya a pasar, como ya ocurrió, que de repente le reclamamos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el tema de las carreteras llenas de baches y te digan desde septiembre que ya no tienen presupuesto, porque se les acabó. Acuérdate que el tema de la carretera Mérida Progreso, que no tenían presupuesto para pintarle las rayas. Los soldados hicieron su obra, se gastaron su presupuesto y ya no les alcanzaba para más. Bueno, este tipo de situaciones es lo que hay que ver, qué parte realmente va a controlar de este presupuesto el tesorero y qué va a ser lo que llegue aparte ya empaquetado, porque no vaya a ser la de malas, y lo hemos vivido con ese hospital que está ahí abandonado, con aquella primera piedra que se hizo del Palacio de la Gran Civilización Maya, con un estacionamiento enorme lleno de asfalto en medio de una selva, y solo fue eso, primera piedra, y muchos ejemplos que tenemos de otras administraciones. Entonces hay que observar que no le vayan a dar al señor tesorero gato por liebre, porque eso es muy importante para todos los que vivimos en este estado. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Magda te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse.
Gracias, aprecio que sigue esta noche con nosotros. Segundo tema para platicar esta noche con Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet es en materia de no hay alza, no va a haber un incremento en el tema del impuesto predial, por lo menos así se aprobó en sesión de Cabildo y así lo dio a conocer la presidenta de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Una nueva estrategia también en la que se demuestra que se quiere hacer mucho con lo que se tiene. Bueno, yo creo que Cecilia está entendiendo perfectamente el juego, en el juego donde ella es líder político en Mérida. En estos momentos, hombre, si ya le sube un peso al impuesto predial, ¡oh, qué tragedia, qué desgracia! La presidenta nos está afectando. Y entonces, bueno, ¿para qué meterle este ruido innecesario si ella ya vio dos cosas? Que tiene el respaldo de los meridanos y esto ha ocurrido, lo vemos siempre con las largas filas que hay para pagar el impuesto predial. El meridano sí paga impuesto predial, está acostumbrado a este trámite e incluso también hay estas bonificaciones que si a veces te ganas un automóvil, en fin. Entonces mucha gente está al pendiente de esto. Creo que Cecilia entendió que bueno, va a tener un cuadrado con el dinero y entonces con eso tiene ella que seleccionar dónde depositar. Decíamos, platicábamos en el intermedio el tema de la Bartola, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos, de lo que sobre, pues guardas algo para mañana. Y así anda Cecilia. Yo creo que hace bien, es una estrategia política. Ahora habrá quien diga, sí, no subió el impuesto porque está haciendo campaña con el predial. Siempre va a haber este tema. Pero es un reto mayúsculo, ¿no? Sí, tremendo, pero para quien lo entienda de una manera, siempre se ha puesto que en la casa, como en el gobierno, es una analogía, es algo similar. ¿Qué tengo, qué gasto, qué puedo hacer con lo que tengo? Entonces, si el gobierno municipal a través de Cecilia Patrón vio que con lo que se capta en estos impuestos prediales puedo hacerle frente a 2026, pues ¿para qué hacer ruido? Y eso forma parte de un ahorro también para nosotros, para ti, para todos, porque lo que voy a pagar es lo mismo que pagué en este año. Claro. Y eso está bien, no hay un aumento. Tampoco, como en otros casos, no hubo hubo una reducción en tenencias, en multas, y eso de verdad alegra el bolsillo de cada familia. Así que lo que estamos viendo con Cecilia es que ya vio este panorama de que puede subsanar también los gastos que se tienen que hacer con esta captación de recursos. Yo lo veo bien, una medida muy buena. Además hay incentivos de que quien lo paga recibe también estímulos por ser puntual. También hay reducciones a los que paguen enero, otro en febrero y otro en marzo. Y bueno, pues ya para los que paguen después, pues no va a haber nada, pero simplemente no va a aumentar lo que pagó en 2025. Una buena estrategia política, yo veo. Sí, y complementada con otras estrategias. Tienen por ahí un programa donde tu vecino decides qué obra pública se va a hacer con el dinero de tus impuestos, con el dinero que está destinado. Tú decides si haces un parque, si haces calles. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay una relación de cercanía entre gobernados y gobernantes. Creo que Mérida en eso es un ejemplo nacional y se ha platicado incluso en foros internacionales. Y me parece que por eso es que vemos esta gran respuesta de meridanos pagando sus impuestos. Entonces yo creo que mientras se siga esta línea, mientras se eliminen estos fantasmas de se clavaron la lana o qué pasó con el dinero que dimos, mientras se tenga todo esto bien en control, yo creo que Cecilia va a seguir como hasta ahora, siendo una figura referente rumbo al 2027. Y de hecho este programa de los vecinos está en Europa, lo presentó en las grandes ciudades de Europa y eso fue muy importante para Cecilia. Yo creo que esto están marcando un punto para 2027. Yo creo que es un mensaje muy importante que le está diciendo a los yucatecos, ¿saben qué? Aquí voy y yo creo que lo estoy haciendo a través de esta medida con menos pagos y mayores recursos para la ciudad. Perfecto. Pausa comercial, regresamos para un tercer tema esta noche.
De regreso, último tema para platicar esta noche en este espacio de Derecho de Réplica es este viaducto de Puerto Progreso polémico que finalmente ya inició operaciones. ¿Qué esperamos con esto, Daniel Barquet? Bueno, esperamos que la vialidad se quede destrabada en algunos puntos, pero esperamos también que la gente que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiso beneficiar económicamente y la gente que el exgobernador Mauricio Vila Dosal quiso beneficiar económicamente y los beneficios que pudo obtener el exalcalde Julián Zacarías, pues van a estar allá, porque es una vía de cuotas sí o sí. Está hecha desde el principio para beneficiar a unos cuantos. No hubo una licitación pública. Llegó Ingenieros Civiles Asociados y dijo, me mandó el presidente a que yo vaya a hacer la obra. Y se asocia con Constructora Prócer, del finado arquitecto Ancona Riestra. Y se asocian con otras que puso en paquete el gobierno del estado. Al final, esta obra se hizo porque les convenía a ellos, a los progreseños nunca les preguntaron. Nunca les preguntaron. Hoy se debaten que si tendrían que dar una vía alterna. La realidad es que no, porque desde que entras ya ves un letrero que dice Secretaría de Marina a Cipona. Luego entonces es una vía federal. Como es una vía federal, no aplica la ley de vías terrestres que te obliga a poner una vía alterna, como ocurre con la Mérida-Cancún, Ajá. que puedes irte por Pisté, puedes irte por Chichém y no pagas. Aquí no. Aquí el tema es que va a haber una serie de trailers pasando todo el tiempo en la puerta de tu casa sin que obtengas tú un beneficio por este riesgo. Muy similar cuando Petróleos Mexicanos metió su ducto sobre una calle de Progreso, donde nada más salieron beneficiados un alcalde que ya se iba y un alcalde que estaba entrando, porque ellos son los que cobraron ese derecho de vía. Entonces aquí yo lo que creo es que además vamos a seguir viendo esto por 40 años, porque irregularmente una obra que está concesionada a 30 años tendría que haber pasado la quinta parte de ese contrato, o sea, 6 años, para que te den una ampliación. Aquí, sin inaugurar la obra, se las ampliaron a 40 años. Van a acabar ganando solo en una corrida financiera muy sencilla, sin aplicar inflación, sin aplicar otros factores, más de 7,500 millones de pesos. Alcindra, aquí hay muchos beneficiados, los empresarios. Eso me queda claro. ¿Cuál es el punto que yo veo en beneficio de la ciudadanía de Progreso? Que no va a haber un paso de trailers hacia allá. Digo, eso es un beneficio visual de daños a carreteras, de apoyo a la circulación vial. Bueno, está muy bien. No hay un recurso económico que les sirva. Los trabucos estos, los postes que pasaron cerca de las casas, no tuvieron beneficios. Entonces hay un ruido constante para estas personas que es de verdad, estar debajo de toda esta infraestructura es muy molesto, ¿no? Y no hay un beneficio que puedan decirles, es que vamos a ayudar. Bien lo señalas. Esta es una vía de cuota, sí o sí. De plano, se va a cobrar y aunque no quieras, porque no vas a poder pasar por el punto, por la población de Progreso para llegar hacia la terminal remota del puerto de Altura. Entonces, si ponemos este balance de contrapesos y quién gana, sí, se benefician muchísimo en dinero, en recursos, en muchos millones de pesos los empresarios por esta concesión, pero también se beneficia a la población. Así que en este balance todos ganan, pero quien menos pierde son los pobladores que están debajo de estos trailers que no reciben ningún beneficio. Sí, yo sigo pensando, ¿qué gana el municipio de Progreso o los habitantes de Progreso con esta obra? Si tú no tienes trailers, si tú no exportas o importas, si tú no tienes un ducto de gasolina, si tú no te generas granos para importación o exportación, ¿para qué te sirve esta obra? Esta obra le sirve Progreso, va a ver entrar y salir el dinero. Dicen, va a generar empleos. Bueno, ¿cuántos de los que trabajan de la planta total de gente que trabaja en el puerto de Altura, incluyendo los traileros, cuántos son realmente originarios de la población? Entonces, yo me quedo pensando de estos niños que van a estar en la primaria maniobras marítimas, sentados viendo que sobre de ellos van a estar pasando
cualquier cantidad de toneladas de carga y ve tú a saber en qué momento pueden fallar frenos, puede haber un tema técnico, puede haber muchas cosas que, más allá de una tragedia, solo con el hecho de que se queden ahí colgados, van a frenar toda la actividad comercial del puerto de altura, porque de aquí a que liberen la vía, pues no va a haber forma. Van a tratar otra vez de entrar por la 25, entrar por la 86, que son vías alternas, pero son vías de calle. La 25 pasa frente a una secundaria ampliamente conocida, que la Carlos Marx, más toda la gente que vive allá. O sea, no va a ser vida ya para mucha gente. Son zonas que al final muy probablemente se van a tener que ir yendo porque es muy complicado que vivas con ese ruido constante las 24 horas del día, con la ampliación del puerto que está programada, que se está haciendo dragados. Con todo esto, no sé, en 10 años eso va a ser un lugar desértico porque ni siquiera para pararte a comercializar algo vas a poder estar allá. No, Sí, y lo vemos. y aquí hay algo importante, lo que decías, Tony. Si yo tengo una ruta, tu gobierno federal me tendrías que dar una vía alterna Claro. porque estoy dando una concesión. Ejemplo, carretera Mérida-Cancún. Pues, es una carretera concesionada, la carretera de cuota, ¿no? Sí, Donde ganan los empresarios. Si yo quiero ir allá y pagarle al empresario y una parte al gobierno, pues transito en esa carretera. Si no, me puedo ir por la vía libre. Aquí no hay ese derecho de vía libre de los traileros por donde se acostumbraba a pasar. Entonces, es una obra que todos decimos, bueno, si hay obras, pues es en beneficio de la ciudadanía. Si hay obras de infraestructura, mejora la modernidad, mejoran todos los aspectos tecnológicos, pero en este caso no es que esté en contra, simplemente la vía de decirte te cobro es simplemente sí o sí y te voy a cobrar. Entonces, no hay recursos adicionales para la gente que realmente está viviendo debajo de este puente. ¿Por qué? Porque simplemente se tiene que atener a las consecuencias. Las protestas no funcionaron, se quedaron ahí. Los vecinos, a pesar de alzar la voz, pues no pudieron hacer nada. Simplemente la obra se construyó y ahora volvemos a lo mismo. Sí o sí tienes que vivir ahí, a menos que tengas los recursos para irse a otra zona. sí, sí, es muy triste esto porque, bueno, estamos hablando de que a la gente de Progreso no la tomaron en cuenta. Al señor López Obrador, al Mauricio Vila, a Julián Zacarías, no le importó la gente. Ellos hicieron esta vía que además, por si no se han dado cuenta, dentro de este proceso de militarización que sigue en el país, que sacan a los militares y en lugar de combatir el narcotráfico o otras situaciones, bueno, los pones a administrar obra pública, hoteles, transportes. Desde que entras ya le pusieron Secretaría de Marina. Ya es una vía federal militarizada. La Cipona está cedida a la Secretaría de Marina. Entonces, es una obra que no está en control civil, que está en control militar, que adicionalmente es muy posible que por esta situación, cuando vayas a pedir información, te la vayan a negar. ¿Por qué? Porque te van a decir que es una obra prioritaria y te van a ocultar los datos por 50 años. Y entonces nunca vamos a saber realmente quién fue el que se embolsó todo ese dinero que va a estar ingresando. Perfecto. Cerramos esta noche. Comentario final, Alejandro Sánchez. Yo creo que hay buenas noticias para Yucatán con este presupuesto. Si de verdad se aprueba, yo creo que se va a avanzar mucho, no se interrumpen programas, no va a haber reducción en cualquier tipo de obra, va a haber beneficio para ti, para mí, para todos. ¿Por qué? Porque este es un presupuesto que enfoca la salud. Ya después, en los siguientes temas también es muy importante señalar que tú no vas a pagar más predial en 2026. Es una buena medida, vas a pagar lo mismo que pagaste en 2025 y al no aumentar, pues es un beneficio. Y pues esto del puente que sí o sí se tiene que cobrar, pues no hay un beneficio para la gente, simplemente ya no van a ser otras personas en el derecho de vía donde pasen trailers, que era molestoso que pasaran sobre tu casa. Ahora van a pasar para arriba con un riesgo. Ojalá que no pase nada, pero simplemente hay beneficios que los empresarios solamente están ganando. Daniel Barquet. Bueno, vamos a sembrar algunas dudas. Muy bien, el presupuesto en tiempo y forma va generándose
genera expectativa, viene bien aspectado. Habría que ver los vicios ocultos, qué tanto realmente va a ser dinero directo para que maneje la administración de Joaquín Díaz Mena y cuáles van a ser recursos etiquetados que la federación va a seguir disponiendo con el oscurantismo que lo han estado manejando y pues bueno, qué tanto va a impactar directo. En el caso de Mérida, muy buena estrategia como siempre, es Cecilia Patrón. Hay que ver qué le va a contestar la oposición ahora, decir, bueno, se está aprovechando para hacer campaña con el predial. Sin embargo, pues bueno, habría que estar al pendiente qué va a pasar y sobre todo que los recursos se transparenten y los aplique doña Cecilia donde realmente hagan falta. Y en el caso de Progreso, pues imagínate una concesión a 40 años de una obra que ni siquiera como ciudadanos no conocemos el aspecto técnico. ¿Esa obra va a aguantar 40 años? No lo sabemos. Recuérdate que Progreso pues, fue el gran engaño de Juan Miguel Castro y está construida sobre la ciénega. Entonces, carbas en Progreso menos de 1 metro y hay agua. Entonces, ¿qué tipo de tecnología se hizo? No lo sabemos, no lo explicaron. La obra ni siquiera le dieron el visto bueno, no se pudo inaugurar 3 veces en las fechas, la presidenta no vino a inaugurarlo. Hay muchas dudas, a ver qué va a pasar. Como siempre, al pueblo no lo toman en cuenta. Hoy ni el PRI, ni el PAN, ni Morena tomó en cuenta a los progreseños. Felicidades. Gracias, Alejandro Sánchez, por acompañarnos. A ustedes, bueno, de nuevo, Arquette, un placer. Muy buenas noches. A usted, gracias por esta sintonía. Buenas noches, descanse. La próxima semana, una nueva cita. Hasta entonces.